Entonces, ¿qué tal si oramos antes de empezar, ok? Vamos a orar y vamos a decir, Padre, gracias Señor por esta mañana. Gracias Señor porque nos da, Señor, el privilegio de estar aquí en tu casa. Gracias Padre amado, tú conoces cada uno de nuestros corazones, Señor. Tú eres el único que puedes ver, eres el único que puedes conocer cuáles son nuestras intenciones, Señor. Y tu palabra nos enseña, Señor, que hay algo que tú no desechas, Señor, y es un corazón contrito y humillado, Señor. Un corazón que quiere solamente buscar tu rostro y saber que nuestra fuerza, Señor, no podemos nada. Pero en las tuyas, Espíritu Santo de Dios, podemos hacer todas las cosas, Señor. Te ponemos, Señor, esta enseñanza, Padre, ministra nuestro corazón, pues viene directamente de ti, Señor. Es tu palabra, Padre, bendícela y hazla, Señor, que haga lo que la has mandado a hacer, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, amén y amén. Bueno, la palabra de esta mañana, el mensaje se llama el ejemplo de Abraham. Quiero decirles de antemano que hay varias citas, está cargadito de citas de la palabra, entonces pues los animo a que tomen nota, pero que también si de pronto se nos hace muy difícil, no tenemos mucha agilidad en buscar, vamos a tener el uso de la pantalla, ¿ok? Entonces, pero lo importante es que usted se conecte con el mensaje. Dice el ejemplo de Abraham. ¿Cómo es el título de la prédica? Si yo les preguntara a alguno de ustedes, ¿qué les llama la atención de lo que hayan escuchado de Abraham? A ver, ¿qué me diría? Felipe, ¿qué me diría? Su fe. ¿Qué más? La obediencia. ¿Qué más? La amistad con Dios. Y exactamente esos 3 puntos que dijeron son los puntos que queremos que vamos a ir descubriendo aquí mientras lo estudiamos. Abraham fue llamado amigo de Dios. Eso es algo impresionante, ¿verdad? Es un privilegio muy bonito porque no lo dijo él, sino lo dijo directamente Dios. Dios lo llamó su amigo. ¿A cuántos quisiéramos que Dios nos llamara a sus amigos, cierto? Pues ya lo hizo. Jesús dice en el Nuevo Testamento la palabra, dice Jesús a sus discípulos, ya no los llamaré mis siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Los llamaré mis amigos. ¿No les parece eso maravilloso? Amén, gloria a Dios. Tener una amistad es linda, ¿verdad? ¿Qué hace un buen amigo? Siempre está allí en las buenas y en las malas, ¿verdad? Jesús siempre está en las buenas y en las malas. También nos llama la atención de Abraham su fe, ¿cierto? ¿Por qué es importante la fe en la vida cristiana? A ver, porque es la base, ¿verdad? Son nuestras convicciones y porque la palabra nos dice que el justo por la fe vivirá, ¿cierto? ¿Y qué fue lo otro que me dijeron? La fe, la obediencia. ¿Cuán importante es obediente? ¿Cuántos somos padres aquí y nos gusta que nuestros hijos sean obedientes? Todos, ¿verdad? Amén, ¿cierto? Entonces, pues bueno, vayamos entonces a Génesis en el capítulo 15, del verso 1 al 12. Vamos a leer. Y dice, Dios promete a Abraham un hijo. ¿Estamos? Génesis capítulo 15, del 1 al 12. Me dicen un amén cuando lo tengan, por favor. Ok, dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón serán sobremanera grande. Vamos a leer todos, ¿ok? Dice, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damasceno, Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredad esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y él le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años, un carnero
una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y lo puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham y le cayó sobre él. Amén. Entonces, para entrar un poquito en contexto, dice la palabra en el versículo 1 que después de estas cosas, pero ¿qué cosas habían acontecido? Bueno, es necesario que nos regresemos desde el capítulo 12 más o menos, y me gustaría que usted en casa hiciera ese compromiso de estudiar el capítulo 12 y el 13 y el 14 hasta llegar al que vamos a trabajar hoy en el 15. Y es que, ¿qué cosas le sucedieron a Abraham? Bueno, la primera vez, si usted lee el capítulo 12, ve que por primera vez Dios le hizo un llamado a Abraham. ¿Qué es un llamado? Una solicitud, ¿cierto? Le dijo, Abraham, mira Abraham, yo necesito que tú salgas de casa de tus padres, que te vayas de tu casa, de tu parentela, y vayas a una tierra que yo te voy a mostrar. Yo te voy a mostrar dónde vas a habitar, y ahí va a habitar tu descendencia, y le promete descendencia y le promete también territorio. Pero ¿cómo era esto posible cuando Abraham era ya avanzado en edad y también tenía su esposa, pero su esposa tenía un problema y era que era estéril? Entonces, habían impedimentos para esa promesa que Abraham estaba recibiendo en ese momento. ¿Qué le había prometido Dios? Multitudes, ¿verdad? Ser padre de multitudes. Pero ¿cómo iba a ser esto posible si tenían este inconveniente, ¿cierto? Sin embargo, dice la palabra que que Abraham obedeció e hizo conforme a la palabra del Señor. Cada vez que Dios le hablaba a Abraham, ustedes se van a dar cuenta cuando estudian la palabra, que Abraham siempre levantaba un altar a Dios. ¿Qué es un altar? Un altar es donde ofrecemos holocaustos, ¿cierto? Sacrificios. Entonces, al final del capítulo 12, ustedes se van a encontrar con que Abraham habitó en Egipto por un tiempo y allí siempre la presencia de Dios lo siguió y lo guardó. Le dio gracia delante de los egipcios y lo bendijo en gran manera y lo guardó. Si estudiamos el capítulo 13, Abraham, cuando salió de tierra de sus padres, se llevó consigo a su sobrino Lot también. Sí lo hemos escuchado, ¿verdad? Y también vemos que en el capítulo 13 ellos dos se separan porque era tanto las riquezas que ambos tenían. Dios bendijo a Lot a causa de Abraham y tanto eran las riquezas que el terreno ya no alcanzaba para ambas familias. Entonces ellos se separan, tomando siempre Abraham. Hay un aspecto que nos llama la atención y es que Abraham siempre ponía la confianza en Dios. Lot tomó la mejor parte y Abraham se quedó esperando lo que Dios tenía prometido para él. Sin embargo, dice la palabra que no era la mejor parte porque Lot se hizo como quien puso carpas llegando a Sodoma. Y Sodoma representa el mundo, ¿cierto? Entonces, más adelante en el capítulo 14 vemos que su sobrino Lot fue secuestrado en Sodoma. Se levantó una guerra de reyes en contra de Sodoma y se llevaron cautivo a muchas familias y se llevaron entre ellos a Lot. Abraham se escuchó de esta noticia y con la ayuda de Dios fue a rescatar a su sobrino Lot. Dice la palabra que Dios le dio la victoria a Abraham sobre estas personas. Entonces yo quiero que ustedes tengan eso en mente como base para saber de qué estas cosas habla el capítulo 15, cuando dice después de estas cosas, todo esto que les he contado. Entonces, Dios le habla a Abraham. En ese momento, si usted medita, pensaríamos cuando Dios le dice, fíjense en el verso 1 que le dice, después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, ¿qué le dijo? No temas. ¿Qué hace un escudo? Protege, ¿cierto? ¿Y qué es un galardón? Un premio, ¿cierto? Quizás ahí entre ellos hubo una conversación, porque vemos que Abraham, ¿por qué Dios le tiene que decir no temas?
a Abraham en ese momento, porque se le presenta como yo soy tu escudo y tu galardón será en sobremanera. Quizás Abraham estaba en ese momento reflexionando en todo lo que había pasado, en cuántas cosas habían sucedido, pero también recordaba una promesa que Dios le había dado, ¿cierto? Y entonces vemos que se desarrolla el capítulo 15 en esa manera. ¿Cómo era que Abraham podía pensar tener hijos si su esposa era estéril, ¿cierto? Y ya avanzados en edad. Entonces, el verso 3, quizás Abraham se está imaginando cómo va a ser eso. Y le dice que su heredero va a ser ¿un qué? Un esclavo, ¿cierto? Dice, he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Él recibe la promesa, pero obviamente de pronto imagina cómo va a ser, ¿ya? Pero miren con lo que le responde el Señor. Dios le respondió, ahí mismo en ese versículo dice, no, es como que Dios le dice, no es como tú estás pensando, será un hijo propio. Leámoslo, confirmémoslo en el verso 4, dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo, será el que te heredará. Entonces Dios le dice, es que no te hagas ideas, no es de la manera que tú piensas, es de la manera que yo lo voy a hacer, ¿cierto? Obviamente cuando estamos en una situación, nuestra mente, sabemos que Dios es nuestro ayudador, sabemos que Dios nos va a sacar de esa, pero empezamos a imaginar cómo lo va a hacer, ¿cierto? Entonces, quizás eso era lo que sucedía con Abraham en ese momento. Pero miren lo que dice más adelante, dice, te heredará. Y lo llevó ¿dónde? Fue afuera, ¿cierto? ¿Y qué le muestra? Las estrellas, el cielo, y le dice que si las puede contar así será esa descendencia. Lo imposible le pertenece a Dios, ¿cierto? Amén, déselo fuerte al Señor. Es lo imposible porque ¿quién puede contar las estrellas? A ver, díganme, a ver. Nadie, es imposible, pero para Dios nada es imposible. Entonces le dice, pero mire lo que le responde Dios también. Le dice, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra, ¿cierto? Y si nos retrocedemos al verso 6, hay algo muy importante que quisiéramos enfatizar y dice, y creyó a Jehová y le fue contado, ¿por qué? Y yo quiero que usted encierre esa palabra a Jehová, a Jehová. ¿Quién creyó a Jehová? Abraham. Y es que aquí no es lo mismo creer a Dios que creer en Dios. Hay una diferencia muy clara allí. Creer en o creer a. Y vemos que Abraham creyó a Dios. Santiago 2:19 dice. Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces los demonios creen en Dios, ¿cierto? Porque eso es lo que dice la palabra. Los demonios creen y tiemblan. Ellos saben la autoridad de Dios, ¿cierto? Pero nosotros nos ha sido llamado a creerle a Dios. Además de creer en Dios, creerle a Dios. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Usted puede creer a Dios no solo escuchando, sino que actuando conforme a lo que Él dice. Eso es creerle a Dios. Hay una diferencia entre conocimiento y experiencia. Quizás los que creen en Dios solamente tienen el conocimiento, porque pueden respirar, porque sabemos que porque saben que Dios existe, porque al ver la naturaleza, ¿cierto? Creen en Dios, que hay un ser sobrenatural, pero debemos de pasar al siguiente nivel, que es creerle a Dios, en donde ya por las experiencias tenemos una relación cercana con Dios. Amén. Entonces, vamos a ver de qué manera actuó Abraham conforme a lo que Dios le pidió. Vamos a ver dos cosas sumamente importantes. La primera es el sacrificio. Anota el primer punto, el sacrificio. Vamos a verlo en el verso 7. Dice, y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él le respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que te he de heredar? Bueno, Dios aquí le está diciendo, ok, Abraham, yo estoy hablando en serio.
y te lo voy a demostrar. Porque Abraham le está diciendo, ¿en qué lo voy a conocer? O sea, dame una señal. Y Dios le dice, ok, te lo voy a demostrar que estoy hablando en serio. Y miren, el pacto que Dios hace con Abraham y le dice, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años. Vemos que le pide para hacer un sacrificio, ¿cierto? Entonces veamos el verso 8 y el 9. Dice, y le respondió Señor Jehová, ¿en qué conocerá que te he de dar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años y una tórtola también, y un palomino. Entonces, vemos que quien inicia el pacto es Abraham, Dios, ¿cierto? Nosotros como humanos no podemos iniciar un pacto con Dios. ¿Por qué? Porque nosotros mentimos, ¿cierto? Porque nuestra naturaleza no cumple, ¿cierto? Pero Dios sí. Entonces, el que inicia, el que siempre ha querido tener un acercamiento es Dios con la humanidad. Amén. Entonces, miren lo que sucede más adelante. Los animales usados para este sacrificio tienen algo muy, muy especial. Y vamos a aprender unas verdades espirituales que nos van a ayudar en nuestra vida. Y dice, el becerro que le pidió, ¿cuántos años tenía que tener? 3 años. Y esta ofrenda tenía 2 propósitos. Y lo vamos a ver. El primero de ellos era el sacrificio de paz a Jehová. Éxodo 24:5. Vamos a leerlo en pantalla. Éxodo 24:5 dice, y envió Jehová de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Entonces lo primero que necesitaba era paz, ¿cierto? Era necesario la paz, pero también tenía un segundo propósito esta ofrenda y era por el pecado. Éxodo 29:14, y permítanme que se lo lea y discúlpenme que vaya un poco rápido, pero necesito avanzar. Dice, pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemará a fuego fuera del campamento, es ofrenda por el pecado. Entonces vemos que el primer sacrificio, el primer animal, ese becerro, era necesario para que hubiera paz y pecado, se ha perdonado el pecado, ¿cierto? Bueno, vamos adelante. Entonces, Dios está haciendo una alianza con la humanidad de paz, pero también de perdón por su pecado. Amén. Todos somos pecadores, ¿cierto? Por eso es que cuando nuestro pecado es perdonado, solamente así podemos tener paz para con Dios. Amén. Seguimos, dice, Dios le pide también una cabra de 3 años y esta es para la expiación del pecado. ¿Qué quiere decir expiación? Eliminación. Eliminación de culpa o alguien que es culpable y es absuelto por la justicia para ser libre. Amén. Levítico 5:6 dice, y para su expiación traerá Jehová por su pecado que cometió una hembra de rebaños, una cordera como una cabra o como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará la expiación para su pecado. El siguiente, cuando el pecado ya es removido, Abraham entonces está listo para ser consagrado a Dios. Cuando nuestro pecado es removido y nosotros tenemos paz para con Dios, entonces estamos listos para ser consagrados a Dios. Finalmente, ¿qué le pide Dios? Una tórtola, ¿cierto? Y un palomino con un propósito muy especial. Y ese lo podemos ver en Levítico 1, el versículo 14. 1:14 dice, si la ofrenda para Jehová fuera holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos, y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar y le quitará la cabeza y hará que arda en el altar, y su sangre será exprimida sobre la pared del altar, y le quitará el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar hacia el oriente en lugar de las cenizas, y la henderá por sus alas, pero no la dividirá en 2, y el sacerdote le hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Esto es holocausto, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Entonces ya Abraham tenía todo lo que se necesitaba, lo que Dios le había pedido. Y quiero que notemos algo, Dios es el que decide lo que se va a poner en el altar, ¿cierto? Dios es el que decide y el que ve nuestro corazón y sabe lo que nosotros necesitamos poner muchas veces en su altar. Amén. Entonces,
teniendo Abraham todo, ya él está listo. Pero veamos que esto tiene un significado muy especial para nosotros. Y es, vamos a leer esta cita, Juan 1:29. Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese es el significado especial de todo ese sacrificio. Dios está haciendo un pacto que nos bendeciría a nosotros a la manera de Jesús, ¿cierto? Jesús es el sacrificio de Dios para la humanidad. Amén. Entonces, seguimos. Romanos 5:1. Leámoslo si lo tenemos en pantalla. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es importante que nosotros meditemos en estos versículos porque son tan importantes, son verdades espirituales que nos llevan a tener una libertad en nuestra mente. ¿Por qué? Porque hay muchas veces vivimos enfrascados en culpabilidad, ¿cierto? O que no tenemos paz muchas veces, pero cuando conocemos todo lo que Jesús ganó en la cruz por nosotros, podemos vivir una vida verdaderamente libres. Amén. Amén, gloria a Dios. Romanos 5, el verso 10 dice: bueno, ya lo leímos, ¿cierto? Justificados pues por la fe, tenemos paz ¿para con quién? Para con Dios por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida, ¿cierto? 1 Corintios 1, el verso 30 dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y 2 Corintios 2:15 dice: porque para Dios somos grato olor ¿de quién? De Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. Entonces Jesús, si se dieron cuenta, aquí en ese versículo nos dice: somos justificación, santificación y redención y tenemos paz. Jesús cumplió con todo eso. Amén. Entonces ese pacto, aquí es el punto que los quiero llevar a saber, que el pacto que Dios estaba haciendo con Abraham es el que hizo con usted y conmigo. Amén. Entonces, Abraham tenía, pero eso fue lo que Dios hizo, pero Abraham tenía una parte activa en todo esto, en todo este sacrificio. ¿Y qué era? Obedecer, ¿cierto? Pero también hubo impedimentos y eso nos lleva al segundo punto. El sacrificio tendrá estorbos. Yo les pregunto una cosa: ¿a cuántos se les ha hecho, se les han presentado dificultades desde que ustedes empezaron en los caminos del Señor? ¿Han tenido impedimentos? Todo, ¿cierto? Entonces siempre el sacrificio, el usted buscar agradar a Dios y obedecerlo, va a tener impedimentos. Génesis 15, 10 y 11 dice: y tomó él todo esto y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían, ¿qué? Aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las, ¿qué? Las ahuyentabas. Abraham estaba obedeciendo a Dios, ¿sí o no? Él estaba haciendo la voluntad de Dios. Sin embargo, que se vio en una lucha enfrascada con estas aves que querían detener que él hiciera ese pacto, que dijera sí a lo que Dios le estaba prometiendo, ¿cierto? Y eso nos pasa a muchos, a todos, ¿cierto? Que cuando estamos, por eso es que no podemos caer en el error de decir: Señor, pero si estoy en tu voluntad, si estoy haciendo lo correcto, lo que te agrada, ¿por qué están sucediendo estas cosas? ¿Por qué? Por lo mismo, porque eso vamos a enfrentar batallas dentro de la voluntad de Dios. Amén. La palabra dice que en el mundo tendríamos aflicciones, ¿cierto? Entonces, pero debemos confiar en el Señor. Entonces,
cuando él se ve así, dice aves de rapiña. ¿Qué son estas aves de rapiña? Son aves muy grandes, robustas, son carnívoras y en este momento, dice que andan en manadas, nunca andan solas, andan en manadas. Entonces, ellas querían hacerle ese estorbo al sacrificio de Abraham, pero en Gálatas 5:17 se nos dice lo siguiente, Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. En su vida hay una lucha interna. La carne y el espíritu, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nos representa aquí. Ahora, veamos lo siguiente. Ahí, según el versículo que acabamos de leer, dice que hay una lucha, pero entre el deseo. Y yo quiero que mediten eso. ¿Qué es el deseo? Las ganas, ¿cierto? El deseo de la carne y el deseo del espíritu, ¿cierto? ¿Cuál es el deseo de la carne? El pecado, ¿cierto? El pecado. Entonces, todo aquello que nos hace daño, que nos mata lentamente, porque la paga del pecado es ¿qué? Como nos ha enseñado nuestro pastor, a usted y a mí nos pagan por pecar. Si pecamos, nos van a pagar, ¿cierto? Cuando andábamos en el mundo, ¿cierto? Nos pagaban por pecar. ¿Por qué? Porque es la muerte. Tarde o temprano, el pecado nos pasa la factura, ¿cierto? Pero la dádiva de Dios es que vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, esa es la dádiva que actualmente tenemos en Cristo Jesús. Amén. Ya no somos los mismos de antes. Amén. Entonces, si usted no aprende a someter ese deseo de la carne a pecar, a esa inclinación al pecado, lo va a llevar a la consumación de eso. ¿Y quién es el único que puede someter eso? El Espíritu Santo. Amén. ¿Cuáles son las obras de la carne? Vamos a verlas. Gálatas 5, 19 y 21. Gálatas 5, 19 al 21. Perdón que no lo tengo aquí. Y me regalan un segundo mientras lo busco. Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne. Mire cuáles son. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Amén. Vemos, ahí se nos da un listado claro, ¿verdad? Y completo. Pero vayamos a Romanos 7:18. Romanos 7:18. Romanos 7:18 dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el qué, no el hacerlo. En nuestra carne no quiere nada con Dios. Nuestra carne quiere solo que le sirvan y pecar, ¿cierto? Pero miren lo maravilloso que es que Dios, aunque nosotros, dice, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. Sí queremos, porque ¿quién está en nosotros? Cristo. Y Él sí quiere lo mejor para nosotros. Amén. Entonces, vayamos a Romanos 12:1. Allí seguidito, busquen el capítulo 12 y el verso 1.
12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo nos está exhortando a que seamos listos, apercibidos a siempre guardarnos para el Señor. Amén. Porque ese va a ser la ofrenda agradable a Dios. Entonces, la lucha sostenida que Abraham tuvo con estas aves fue dura, pero al final de todo vemos que Abraham venció, ¿cierto? Él se mantuvo hasta el final. Dice la palabra que ya de caída, que venía la noche, era tanto que se quedó dormido, ya estaba cansado. Pero en los versos siguientes, inmediatamente Dios le hizo una revelación. Le reveló 450 años más adelante de todo lo que iba a pasar, todo lo que su pueblo viviría, todo lo que la nación de Israel pasaría en Egipto, pero la victoria que Dios le daría más adelante. Y le dijo a Abraham también, le prometió que él terminaría su vida en paz y en buena vejez. Amén. Y yo creo que ese es el sueño también de todos, ¿cierto? Tener una vida en paz de la mano del Señor. Ahora, tomando esta otra aplicación espiritual, para esos impedimentos podemos decir lo siguiente, como lo eran esas aves de rapiña, y son esas situaciones que nos son contrarias, ¿cierto? Ya tenemos claro que una de las verdades es que el pecado, ¿cierto? Esa maldad que siempre nos acecha, amén. Pero por otro lado, podemos a veces enfrentar esas situaciones difíciles. Pero ¿cómo debemos ver esas situaciones difíciles? A ver, porque a veces estamos en la voluntad de Dios, ¿cierto? Y nos esmeramos por siempre hacer ese sacrificio vivo para nuestro Señor, ¿verdad? Pero debemos aprender a ver esas situaciones con el lente del Espíritu Santo. ¿Y cuál es? Que esas situaciones nos ayuden a madurar, ¿cierto? A crecer, a no ser los mismos, a que nuestra fe no sea blanda y no sea superficial. Amén. Entonces, había una relación muy especial entre Dios y Abraham, y era que ellos eran amigos, ¿cierto? Como lo empezamos haciendo. Vayamos a Santiago 2, el verso 23. Santiago 2, el verso 23 dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado el amigo de Dios. Isaías 41:8 dice, pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Qué especial ese título que Dios le dio a Abraham. Pero ¿cómo cuidó Abraham esa relación con Dios? Ya les dije anteriormente, él ya tenía conocimiento de Dios, ¿cierto? Pero a ese conocimiento se le añadió experiencia. No nos podemos quedar solo en el conocimiento de Dios. Josué 24:2 dice, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, y esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían ¿a qué? Dioses extraños, a dioses ajenos. Es decir, que ahí nos habla que los ancestros de Adán, a los antepasados, por ejemplo, el papá, dice que no adoraban a Dios. Ellos adoraban a dioses extranjeros. Sin embargo, Abraham tuvo algo especial, que fue que sí buscó de Dios. Amén. Entonces, nosotros podemos haber no crecido o crecido en una familia que de pronto no solo tenía el conocimiento de Dios, pero no tenían una relación con Dios. Quizás nunca nos enseñaron de la palabra, sino que de pronto fue una religión, ¿cierto? Y no una relación, pero eso no nos limita porque tenemos el ejemplo de Abraham, ¿cierto? Abraham le creyó a Dios. Pero ¿cómo puede usted aprender más de Dios? Por medio de su palabra. ¿Cuántos escudriñan aquí las Escrituras? A ver. Amén. Entonces, a través de la palabra podemos conocer al Señor. Entonces, también vemos que él tuvo una relación muy especial con Dios por experiencia. ¿Y qué hace la experiencia? A ver, ¿cómo gana usted experiencia? Está practicando, ¿cierto? Estando ahí en la lucha, ¿cierto? Entonces, podemos ver que él no se quedó allí, ¿cierto? Entonces, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Está fuerte?
¿Qué es lo que estás necesitando con Dios? Perseverar en la oración, mis hermanos. La oración es un arma poderosa que Dios nos ha entregado, ¿cierto? Porque orar es hablar con nuestro Padre Celestial, ¿cierto? Entonces debemos perseverar en la oración, ser constantes en esa oración porque es fácil desmayar, ¿cierto que sí? Es fácil desmayar en la oración. ¿Por qué? Porque tenemos un mundo que nos quiere ¿qué? Absorber. Pero recuerden lo que aprendimos, que nuestro espíritu siempre está dispuesto, ¿verdad? Y tenemos que vivir la vida por el Espíritu Santo. Amén. Entonces debemos obligarnos a orar, debemos querer buscar la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que tú ores. El enemigo te va a poner distracciones para que tú no ores y no tengas una relación con Dios. Pero no solo es el enemigo, es nuestra carne, ¿cierto? Esta carne también va a querer que hagas todo fuera de la voluntad de Dios y que no vivas tu vida conforme a la Escritura. La oración, como se lo digo, es un arma poderosa para hablar con Dios. Cuando Jesús le contaba a la viuda acerca de la parábola del juez injusto, ¿la han escuchado? Del juez injusto. El enfoque de Jesús es ubicar a sus discípulos y decirles que mi Padre no es como este juez injusto. Mi Padre es totalmente diferente. Usted puede acercarse a Dios y tener la convicción que Dios le va a escuchar. Amén. Y que la oración no es para torcerle el brazo a Dios de ninguna manera, sino que es todo lo contrario, es para que nuestra relación con Él crezca, amén, para que nuestra fe se estabilice y para que ya deje de ser blanda y podamos poner nuestra confianza realmente en Dios. A través de la oración Dios nos fortalece, Dios nos ayuda en nuestra fe, aprendes a confiar más en Dios, tu carácter crece, se madura. Y ya no estarás enfocado en salir del problema más que en crecer durante esa situación. Porque muchas veces oramos, Dios, ¿hasta cuándo? Pataleamos y ¿hasta cuándo va a estar esta situación? ¿Por qué? Y eso nos tiene que llevar a detectar que estamos más enfocados en salir de esa situación que en decirle a Dios, entra en esta situación y camina conmigo. Amén. No está mal pedir, quiero salir de esta situación, pero es mejor decirle, Señor, entra en esta dificultad financiera, enséñame qué debo aprender, en qué me debo disciplinar, enséñame, ven conmigo en este tratamiento que estoy tomando, Señor, tómame de tu mano. Es invitar a Jesús que esté con nosotros en los periodos que estemos pasando, amén. ¿Por qué? Porque si nos enfocamos en solo salir del problema, nos vamos a frustrar. ¿Por qué? Porque Dios no actúa en el tiempo que nosotros queremos. Y Dios no hace las cosas de la manera como nosotros queremos. ¿Recuerdan que Abraham se estaba imaginando de alguna manera cómo era que él iba a heredar? ¿Quién lo iba a heredar? Hasta estaba pensando que iba a ser un esclavo nacido en su casa. ¿Ya? Pero no fue así, ¿cierto? Dios tenía otro plan mejor para Dios. Entonces, cuando no tenemos las respuestas para todo lo que nos acontece, podemos confiar que Dios sabe lo que está haciendo y que Él tiene algo mayor y mejor para nosotros. Amén. Entonces, ¿podría seguir dándole alabanza a Dios aun cuando esa situación no cambia? Podía y que quizás de pronto no cambie en el tiempo correcto o quizás jamás cambie esa persona que te hace la guerra. ¿Qué tal si esa persona no cambia? Y aún así tú digas, entonces quien tiene que cambiar soy yo y le voy a seguir dando alabanza al Señor. Amén. Eso es lo que Dios quiere. ¿Saben por qué? Porque en la palabra lo vemos en una declaración de 3 jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego. Porque muchas veces Dios no nos va a librar de ese horno. Como les digo, Dios no nos va a sacar de la situación. Porque si Dios nos sacara de esa situación así instantáneamente, nos hace un daño, ¿cierto? No aprenderíamos. Nosotros como padres no podemos estar haciéndole todo a nuestros hijos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque entonces les estamos haciendo un daño. Entonces, esta fue la declaración de 3 jóvenes judíos que fueron amenazados con ser echados en un horno de fuego. Y vamos a Daniel
3, el verso 17 y 18, cuando ellos fueron amenazados, miren lo que ellos respondieron al rey. Tres, 16, 17 y 18. ¿Lo tenemos? Dice, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno, de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Hasta ahí es una declaración de fe. ¿Cuántos sabemos que, claro, Dios nos puede sacar? Y cuando oramos lo decimos, ¿cierto? Señor, sabemos que tú eres más grande que esta situación que está, y sabemos que tú tienes el poder para librarnos. ¿Cierto que sí? Él es Dios. Él podía cambiar la mente de este hombre, podía ordenarle al rey que no echara, solo podía hacer que ese horno se dañara, ¿verdad? Entonces, él es Dios, él puede hacer todas las cosas. Pero hasta ahí es una declaración de fe. Pero lo que sigue, eso sí le da un colapso y un ataque de nervios al enemigo. Amén. Miren lo que dice. Nabucodonosor se llenó de ira, ¿cierto? Y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno lo calentasen 7 veces más de lo acostumbrado. A veces vemos que esas situaciones se nos complican más, ¿cierto? Vemos que se complica más, pero mire lo que dice. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a estos hombres para echarlos. Imagínense, y los han echado con sus ropas, con sus vestiduras, pero además los ataron, dice la palabra de Dios. Y vemos más adelante que era tanto el calor que ellos tenían, que ese fuego, que los hombres que lo ataron y lo arrojaron, ellos los consumió el fuego. Imagínense ustedes cómo sería de grande. Pero volvemos a la declaración que ellos hicieron. Cuando ellos le dicen, el Señor nos puede librar de tu mano, pero dice, y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que tú has levantado. Le ha dicho usted al Señor, Señor, aunque esta situación no me cambie, yo te voy a seguir dando alabanza, yo te voy a seguir sirviendo. Y no es solo decirlo, sino que lo hemos hecho. Amén. Entonces, miren esa declaración tan poderosa. El enemigo él va a estar atento a tus declaraciones de fe, ¿cierto? Y quizás, si él manda a calentar ese horno, primero le tiene que pedir permiso a Dios. Amén. Las situaciones no llegan a tu vida si antes no pasan por un filtro de parte del Señor. El Señor es el que autoriza. Lo podemos recordar en Juan 19, 10 y 11. Vemos que Pilato le dice, cuando Jesús está ante Pilato, le dice a Pilato, ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Pero miren cómo le respondió Jesús. Jesús le respondió, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Amén. El enemigo, ni cualquier circunstancia que usted esté pasando, créame que si Dios la ha permitido en su vida y en mi vida, es para hacernos crecer en experiencia con Él. Amén. Entonces Dios no le evitó a estos muchachos que fueran echados en el horno. Pero veamos algo interesante en Daniel 3:23. 3:23. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron ¿cómo estaban? ¿Cómo cayeron? Atados, ¿cierto? Encierra esa palabra. Dentro del fuego. Dentro del fuego. Aquí yo los ubico un momentito. Luego se dieron cuenta que el horno estaba tan caliente que mató a estos hombres vigorosos que echaron a estos muchachos allí. Pero miren, estos 3, ellos iban atados, ¿cierto? Y el fuego ardiendo. Entonces más adelante dice que el rey se espantó y se paró apresuradamente porque dice y le decía, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Y las otras personas dijeron, sí, rey, estaban ellos 3. Y él le dice en el verso 25, he aquí yo veo 4 varones sueltos
sueltos, ¿cierto? Ya no estaban atados, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Jesús está contigo, amén. Gloria al Señor. Amén. Y más adelante ahí leemos y nos damos cuenta que cuando el rey los manda a llamar, él estaba perplejo, porque si los habían metido atados y además ya no eran 3, sino que era un cuarto varón, y era Jesús en medio de ellos, y se paseaban. Y miren la declaración que hace dice que ellos, el rey los llamó y le decía que ellos salieron del medio del fuego. Y se juntaron todas esas personas importantes, y miren lo que declara el verso 27, que se quedaron aterrados de que como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni sobre sus cabellos, ni sobre sus cabezas, y que aún sus ropas no se habían quemado y estaban intactas, y ni siquiera olor a fuego tenían. Así vas a salir tú y yo del fuego, amén. Porque ellos hicieron algo importante, y en el verso 28 lo dice. Ellos se dieron cuenta que estos 3 varones confiaron en Dios. ¿Dónde está tu confianza? Lo único que se perderá en medio de ese fuego son las ataduras, amén. Lo que nos atan, esos cordones o esas cadenas que nos estaban atando mentalmente, todas las limitaciones que ellos estaban presentando, amén. Vamos a crecer más y vamos a estar con una nueva relación con el Señor. Necesitamos disciplinarnos, iglesia, en la oración. Necesitamos obligar a esta carne que busque el rostro del Señor. Estamos en un tiempo demasiado que nos distrae. Amén. ¿Qué te está robando ese tiempo con Dios? ¿Qué te está distrayendo? Escuchaba una pastora que decía en un estado que decía que un Big Mac no te vale $3, te vale tu salud. Netflix no te cuesta $7 o $10, te roba tu tiempo valioso, o con Dios o con tu familia, o contigo mismo, con cuidarte, con dormir bien, con dedicarte tiempo a ti. ¿Qué es lo que te está robando el tiempo con Dios? Tendríamos que estar reflexionando en eso. Entonces, la invitación en esta mañana es obligarnos, a pesar de estar cansados, porque pues somos humanos, ¿verdad? Nos agotamos, quizás estamos luchando con algo, pero cuando le decimos Señor y ponemos esa alarma, y aunque no tengamos fuerzas, si nosotros nos levantamos, el Señor de ahí en adelante hace el resto, amén. Pero necesitamos apoyarnos en el Señor. Y usted puede buscar una comunión diaria con el Señor, no tiene que ser necesariamente 1 hora, empiece por poco. Está comprobado que el ser humano se tiene que hacer pequeñas metas, porque van a ser de gran satisfacción. Entonces, haga una meta cada día en buscar del Señor temprano, 5 minutos, 10 minutos, y usted va a ir creciendo más y más, amén, y en meditar la palabra del Señor. Quizás solamente lo que falta es eso, como lo hizo Abraham, solamente la disposición, amén, y el querer amar al Señor. Entonces, bueno, iglesia, Dios me los bendiga, y ese era el mensaje que pues traían esta mañana.